Bueno, todavía buenos días. Aquí vamos a proceder a comenzar con el segundo bloque, donde seguimos hablando de grupos operativos en Andalucía como referente, y la temática que ahora nos unifica es la sostenibilidad y la gestión de recursos en el sector agroalimentario. Da para más de una hora, da para hacer una feria, pero vamos a intentar centrarnos en las experiencias que nos van a contar cada uno de nuestros compañeros de debate, y voy a empezar presentándolos. Ausi Vecina, tenemos aquí, ella es de Covalía, es su directora de I+D. Y nos continúa Emilio García. Emilio García es técnico medioambiental, él trabaja en un centro tecnológico y trabaja sobre todo en el mundo de sostenibilidad y agricultura. Rafael trabaja en Bioazul, es consultor senior de I+D en Bioazul, es químico especializado en ingeniería ambiental. Liderando varios proyectos de agua como Treat and Use, Read Waters, One in Europe, o sea, gran conocedor del mundo del agua. Luego nos continúa Rubén Martín Clemente, él es doctor en Ingeniería de Telecomunicaciones desde el año 2000 y trabaja para la Universidad de Sevilla. Su proyecto también muy interesante de inteligencia artificial, vamos a conocer. Y por último, Raúl Ochoa, él es catedrático de la Universidad de Cádiz, trabaja en botánica y desde ahí tiene muchísima experiencia pues, en esa estructura. Creó el laboratorio de ecología de ecosistemas, donde investiga acerca de estructuras y de funcionamiento de ecosistemas terrestres en un marco de interacción muy importante como es la planta, el suelo y el ambiente. Así sin más, voy a dar entrada al principio, como os comentaba, con TIT4Bio, entiendo que 4 no 4, TIT4Bio, y nos va a presentar Auxiliadora Vecina el desarrollo en herramientas TIT que facilita la introducción de mejoras ambientales en explotaciones agroindustriales ecológicas, así como esa gestión óptima de los recursos hídricos. Auxi, ¿tienes el atril? 5 minutos. ¿Preferís que esté en el atril o me puedo quedar? ¿Tienes presentación? Porque creo que así estamos. ¿Hay mucho ruido o va bien? Casa, y creo que va a ser más fácil, ¿no? Que tengamos cercanía. Bueno, muchas gracias, Manuela, muchas gracias a la organización por invitarnos y muchas gracias especialmente a la Subdirección General porque esta iniciativa nos parece sumamente importante. Bueno, nuestro proyecto de grupo operativo se corresponde a la segunda convocatoria, con lo cual ya acaba de finalizar a finales de septiembre. Y de nuestro proyecto destacar que evidentemente ha sido cofinanciado por la Consejería de Agricultura y por los fondos FEADER, como todos los grupos operativos. Los miembros que han constituido este grupo hemos sido, de una parte, la Universidad de Córdoba como agente del conocimiento, junto al Campus de Excelencia Internacional, al CEIA3, que se ha encargado, ha tenido como misión transferir el conocimiento entre la comunidad científica. Ingeoliva ha sido nuestra experiencia piloto y no ha sido baladí que sea ella, porque esta experiencia, además de tener una finca y una industria bioclimática, ambas en producción ecológica, tiene una alta red de sensores, con lo cual la digitalización nos ha resultado bastante fácil, y además es una finca donde ha trabajado mucho la biodiversidad, que es uno de los temas de nuestra herramienta TIC. Y hemos contado con Dakartec, que ha sido la empresa de servicios informáticos, y nosotros, Ecovalia, que hemos actuado como representantes y coordinadores de este grupo operativo, y además hemos sido los responsables del plan de divulgación del proyecto. El objeto de nuestro proyecto ha sido crear una herramienta web que permita ofrecer soluciones ambientales en dos temáticas que nos han parecido sumamente importantes: el tema del agua y el tema de la biodiversidad. ¿Por qué las hemos elegido?
De una parte, sabéis que a nivel mundial, junto al cambio climático, la erosión genética es uno de los grandes problemas ambientales a los que nos tenemos que enfrentar. De otra parte, por la zona bioclimática en la que nos encontramos, la zona mediterránea, la escasez de agua cada vez nos ofrece un reto mayor y mayores problemas de cara a mantener nuestros cultivos. ¿Por qué lo hemos centrado en los beneficiarios de este proyecto en el sector de la producción ecológica? Bueno, pues sabemos que la propia Comisión Europea se marcó como reto, tanto en la estrategia de la granja a la mesa como en la estrategia de la biodiversidad, incrementar la superficie agraria útil en Europa en más de un 25% para el 2030. La propia Comisión ha reconocido que la producción ecológica es un sistema sostenible de producir alimentos y no es un sistema cualquiera, y además es el único que cuenta con unas normas públicas para el control y la certificación de estos productos que son comunes para todos los Estados miembros de la Unión Europea. Además, no solo tenemos que tener en cuenta la problemática de estas dos temáticas, sino además también conocer, como ya se ha dicho en la mesa anterior, que los consumidores cada vez son más exigentes. Los mercados, el mercado europeo, que es uno de los más exigentes, nos están solicitando que cuando llevamos nuestros productos, ellos quieren saber qué está pasando con el agua y qué está pasando con el uso que estamos haciendo también de la biodiversidad. La herramienta que nosotros hemos creado tiene 3 secciones. Una primera sección para el cálculo del uso eficiente del agua de riego en las fincas agrarias. Una segunda sección para el cálculo de la huella del agua del producto final, no solamente cuánta agua tenemos que utilizar, cuál es la cantidad de agua óptima que tenemos que utilizar en nuestro cultivo, sino también en nuestra industria agroalimentaria, en nuestro caso fue en una almazara. Y una tercera sección para mejorar la biodiversidad de las fincas agrarias. La herramienta te permite, te ofrece una serie de ítems que tienes que seguir para que tú mismo puedas ser el observador de la biodiversidad que tú tienes en este momento en la finca y te permita calcular cuál es el grado de esa biodiversidad con una batería de prácticas agronómicas que te ofrezcan posibilidad de ir incrementando esos grados de biodiversidad que el consumidor europeo tanto está demandando ahora mismo. Como nosotros ya hemos finalizado el proyecto, pues dentro del plan de divulgación de nuestro grupo operativo, uno de los recursos didácticos que hemos editado ha sido un manual del usuario teniendo muy en cuenta cuál es el perfil del usuario final de esta herramienta. Es un manual que está a vuestra disposición, lo tenemos en el punto de información de grupos operativos que hay dentro de esta exposición. Y además de manera digital podéis acceder a través de él al código QR. Este manual es un paso a paso, permite al usuario desde el proceso del registro de la finca y de la industria agroalimentaria hasta el paso final donde vamos a tener el cálculo de huella de agua de nuestro producto, cuántos litros de agua hemos usado para producir, en el caso de la finca piloto, 1 litro de aceite y cuál es el grado de biodiversidad que tenemos en la finca. Y ya por último, nada, solo dejaros el enlace a la herramienta porque aunque el grupo operativo ha finalizado, nosotros hemos asumido la responsabilidad de mantener el alojamiento en el servidor y de mantenerlo activo porque realmente si no es que no da tiempo de que se utilice la herramienta en la duración que tiene un grupo operativo. Y como queremos que se utilice, bueno, pues sigue estando habilitado. A ti. Muchas gracias, Ausi. Ya luego seguiremos, hay mucho que hablar, está genial. Y me gustaría ahora, pues Raúl Ochoa, ¿de acuerdo? Te presentas en el atril. Raúl nos va a hablar de suelos vivos y viñas vivas, que son realmente 2 grupos operativos, ¿no, Raúl? Regenerando vida en suelos de viñedos gaditanos, desarrollar e implementar estrategias innovadoras destinadas a la gestión sostenible de los suelos de viñedo de la provincia de Cádiz con el objetivo de acelerar la transición ecológica de los viñedos gaditanos. Muy bien, ¿sabes? 5 minutos, Perfecto. cuando tú quieras. Pues muchas gracias.
buenos días o buenas tardes ya a todos. Lo primero, dejarme que os hable muy brevemente acerca de la importancia de este proyecto. Y es que a lo largo de la historia la viticultura ha ido de la mano del desarrollo económico, social y también ambiental de la provincia de Cádiz. Es importante que tengamos en cuenta que se lleva haciendo vino en la provincia de Cádiz desde hace más de 3000 años, desde la llegada de los fenicios. Actualmente, sin embargo, los viñedos de la provincia de Cádiz están degradados ambientalmente. ¿Sí? ¿Sí? Si no, ¿aquí mejor? Ah, bueno. Bueno, aquí mejor. ¿Ahora sí? Vale, bueno. Pues nada. Como comentaba, actualmente los viñedos gaditanos están degradados ambientalmente debido a prácticas de manejo intensivo, incluyendo el laboreo frecuente, así como el uso de productos sintéticos. Esto implica la necesidad de repensar nuestros sistemas productivos para hacerlos de nuevo compatibles no solo con la producción de alimentos, sino también con la conservación de la naturaleza. Además de por razones éticas y estéticas, esto es fundamental en el contexto actual de la política tanto nacional como supranacional en la que nos movemos nosotros y, por supuesto, también los agricultores. Y es en este contexto en el que nace el proyecto Suelos Vivos, liderado por la Universidad de Cádiz y que cuenta con diversos socios, incluyendo el CIA3, así como bodegas, como la bodega Primitivo Collantes en el marco de Jerez. En concreto, nosotros nos centramos en un proceso crítico de esa transición ecológica, como es la fase de regeneración, en la que debemos acelerar el paso de un sistema de manejo convencional a un sistema donde tengamos un elevado nivel de biodiversidad del ecosistema. Para llevar a cabo esta fase de regeneración contamos con diversas estrategias. 3 de ellas, que son las que seleccionamos en el Grupo Operativo Suelos Vivos, es el uso de bioestimulantes microbianos o inoculantes, el uso de cubiertas vegetales, así como el uso de ovejas para el manejo de las cubiertas. Para el diseño de inoculantes microbianos basados en comunidades complejas, hicimos un muestreo en más de 60 viñedos de la provincia de Cádiz, así como posteriormente 30 en Andalucía. Tras identificar los viñedos más funcionales en términos de actividad microbiana y más biodiversos, procedimos al desarrollo de inoculantes microbianos, para lo cual utilizamos diversos subproductos de la industria vitivinícola, tales como raspones, lías, restos de poda, y estos sustratos previamente esterilizados fueron inoculados con estas comunidades procedentes de viñedos y después de 2 meses nos permitió obtener diversos tipos de inóculos que tienen el aspecto como el que podéis ver en la imagen. Como veis, son comunidades excepcionalmente diversas, tanto de hongos como de bacterias, que posteriormente testamos en experimentos de campo y de jardín común. Los experimentos de campo, que comenzaron en el año 2022, los llevamos a cabo en 2 viñedos, uno en Jerez y otro en Chiclana de la Frontera, y en ellos testamos el uso de estos inoculantes junto con las cubiertas y el manejo de las cubiertas con ovejas. Estos experimentos actualmente siguen en marcha y actualmente nos encontramos en el tercer año de experimentación. Durante estos años hemos ido observando cómo estrategias como el uso de cubiertas vegetales o las ovejas nos permiten regenerar rápidamente el funcionamiento del suelo, sobre todo la actividad microbiana, aunque en este caso los inóculos tuvieron un efecto menor. Sin embargo, esto muchas veces ocurre a costa del funcionamiento de las plantas, que se sabe que sufren bastante durante este periodo de transición, sobre todo porque compiten por recursos esenciales tales como el agua o nutrientes como el fósforo, el potasio, el hierro o el manganeso. Y de estas observaciones y de observaciones previas que hicimos, surge un nuevo grupo operativo, Viñas Vivas, en el que nos planteamos el desarrollo de fertilizantes foliares, de nuevo basados en la economía circular, para apoyar el crecimiento de las viñas durante este periodo crítico.
porque no olvidemos que para asegurar la sostenibilidad del viñedo, desde el punto de vista ambiental, pero también económico, necesitamos contar de forma simultánea con la salud del suelo y la salud de las plantas. En este segundo proyecto valorizamos diversos subproductos, tanto de origen vegetal, como pueden ser subproductos vitivinícolas, para la elaboración de compost y posteriormente elaboración de diversos extractos, y también subproductos de origen animal, como puede ser la lana de oveja de baja calidad. En cualquier caso, y ya para terminar, no me gustaría dejar de destacar la importancia que tiene no solo la salud de las plantas y la salud del suelo, sino para asegurar la sostenibilidad económica, la calidad del vino. Por eso creemos que un proyecto como el nuestro, que va desde el suelo hasta la copa, pasando por la planta, es fundamental para asegurar la sostenibilidad de la viticultura en la provincia de Cádiz y en el resto de Andalucía. Y sin más, agradeceros por vuestra atención. Muchas gracias. Ahora le tocaría, volvemos a agua, con Emilio García. Su grupo operativo es Aquafarm, digitalización y control del flujo de agua para la evaluación de la huella hídrica en granjas de vacuno de leche. Emilio, cuando quiera. Muy buenas a todos. Como ha dicho Manoli, el grupo operativo Aquafarm busca la digitalización y el control del flujo del agua para poder evaluar mediante la huella hídrica y la productividad económica que tiene este consumo de agua dentro de la ganadería de vacuno de leche. El proyecto está todavía en ejecución y lo conformamos 3 empresas líderes en nuestros sectores, como somos COBA, CICA y Novasur. Y al igual que otros grupos operativos, está financiado por la Junta de Andalucía, fondos europeos y el programa Europa Invierte en Zonas Rurales. El proyecto tiene como objetivo poder determinar los principales consumos de agua dentro de la ganadería, viéndolo así o evaluándolo según la huella hídrica y pudiéndolo comparar con la producción de 1 kilogramo de leche corregida, tanto los parámetros de proteína y de grasa. A raíz de este objetivo principal salen 3 más específicos, donde tendríamos una gestión integrada de todo el ciclo del agua, además de digitalizar la red hidráulica. En algún caso ha sido un poco más complicado, pero se ha intentado. Y por último, integrar e interpretar todos los datos que se recogen de forma digital para así poder predecir y prevenir situaciones adversas que pueden darse. Las actividades que seguimos fue, en primer lugar, un poco una búsqueda bibliográfica de la situación en la que partíamos, acciones que se están haciendo en otros lugares y que nos podrían ayudar. Según esa búsqueda pudimos identificar qué factores eran los más contribuyentes al consumo de agua dentro de la ganadería y hicimos una selección dentro de la ganadería de vacuno de leche de los socios de COBA. Una vez que se seleccionó la ganadería, hicimos una sensorización y una toma de datos y por último la creación de la plataforma digital donde se puedan representar y visualizar esos datos. Estos fueron los factores más importantes a la hora que condicionan el consumo de agua dentro de la ganadería. Tenemos factores fisiológicos, ambientales, la cantidad y la calidad del agua, muy importante, que muchas veces nos olvidamos. Las prácticas de manejo, que cada ganadero puede trabajar de forma distinta, y la alimentación, sobre todo la humedad en la ración que tienen los animales, es muy importante a la hora de condicionar su consumo. Para la sección de la ganadería nos fijamos en 4 factores, que serían los sistemas de refrigeración, si tienen, no tienen y qué tipo, sus salas de ordeño, los distintos tipos que hay, incluyendo los robots de ordeño que están ahora más introduciéndose en el sector, las camas del ganado y su alimentación. Contemplamos la ración húmeda de COBA y luego el carro propio que fabrica cada ganadero. Con esa selección o con esos factores pudimos elegir 11 ganaderías que pudieran representar un poco el sector que tenemos en el Valle de los Pedroches y poder así compararlo de forma adecuada entre ellas.
Una vez que estaban seleccionadas, hicimos la sensorización instalando caudalímetros digitales que puedan enviar datos en continuo con el sistema de LoRaWAN, y los puntos de control que vimos importantes medir fueron el aljibe general, los bebederos de alta producción de los animales, la limpieza de sala de ordeño, tanto de los robots, tanques, incluso las gomas y baldeo, los sistemas de refrigeración y si hay o no recuperación de agua. Esta sería un poco la página o la plataforma digital, un interfaz donde podemos ver la ganadería, todos los caudalímetros que tenemos instalados, si hay saltado alguna alerta, si hay algún problema. Y en esta plataforma digital intentamos hacer una recopilación de los datos que estamos obteniendo de forma tanto individual por ganadería como por caudalímetro. Podemos hacer una visualización, hacer luego posteriormente el cálculo de la huella hídrica, identificar algunos patrones, algunos comportamientos similares entre ganaderías, ya sea por tipo de manejo o por las condiciones climáticas que estén cambiando y que todas veamos un patrón común. Y por último, el cálculo predictivo para poder hacer una estimación y adelantarnos a posibles situaciones adversas, como he dicho. Esto es otra interfaz de la plataforma donde vemos todos los caudalímetros, vemos si hay algún problema, si hay alguna desconexión, si se ha caído la conectividad de la antena LoRa y poder actuar rápidamente. Por último, los resultados que esperamos, como todavía no está finalizado el proyecto, intentaríamos mejorar el uso de la gestión del agua dentro de la ganadería, garantizar la sostenibilidad ambiental, tanto de garantizar la regeneración de los acuíferos y que las ganaderías sean sostenibles. Y por último, una predicción del agua que necesitan cada ganadería y prevenir las situaciones. Todo buscando garantizar las producciones ganaderas y el relevo generacional que últimamente se está perdiendo. Para más información, como vamos todavía generando el proyecto y estamos terminando algunas actividades, os dejo aquí el código QR y el enlace a la página web donde podéis encontrar más información. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. También debatiremos luego, hay cosas muy interesantes en este proyecto. Y ahora tendríamos a Rubén Martín y nos va a hablar sobre otro grupo operativo que se llama Artificial Intelligence for Sierra Morena Quality Lambs. Uso de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial para desarrollar un nuevo sistema de tipificación del ovino, más ágil, más eficiente y objetivo. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, yo me llamo Rubén Martín, soy profesor de la Universidad de Sevilla. Este es un proyecto, a ver si le doy bien. Es un grupo operativo que está conformado, liderado por la Universidad de Sevilla y del que también forma parte una cooperativa ganadera, que es Corsevilla, una de las cooperativas ganaderas más importantes de la Sierra Norte sevillana, y además en conjunción con la Sociedad de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía y una IADR, una Sociedad para el Desarrollo Rural de Andalucía, de la Sierra Norte andaluza. Bueno, nuestro proyecto está centrado en la tipificación del ganado ovino. ¿Qué es la tipificación? Absolutamente en todas las cooperativas ganaderas, especialmente de ganado ovino, es necesario clasificar los corderos según van llegando. Estas cooperativas pueden recibir del orden de decenas, incluso centenares de corderos al día, y el mercado les exige que los clasifiquen de acuerdo al peso, de acuerdo al sexo de los animales y también de acuerdo a la calidad estimada de la carne, lo cual determina el precio de los mismos. Entonces, por ejemplo, aquí tenéis el cómo se realiza esto habitualmente en la práctica. El cordero entra en una báscula de pesaje. Una vez en la báscula de pesaje hay que esperar un par de minutos hasta que el peso se estabilice, porque el animal no se queda quieto, hay que esperar un par de minutos para poder pesarlo. Al mismo tiempo habréis visto que el operario le ha levantado las patas traseras, los cuartos traseros al animal antes de que entrase en la jaula para ver el sexo del animal, y además este mismo operario introduce en un programa informático cuál es la calidad estimada del animal, de una manera subjetiva. Hay formas objetivas de hacerlo, palpando las costillas, básicamente, para ver la grasa que tiene el animal,
pero en cualquier caso es un proceso muy costoso en tiempo y por tanto en dinero. Aquí es donde entramos nosotros y lo que hemos hecho con este grupo operativo. ¿Cuál es nuestro producto? Nosotros lo que hemos desarrollado es una máquina que realiza de manera completamente automática esa tipificación de los corderos. Lo que estáis viendo ahí, lo que estamos viendo ustedes ahí es una jaula industrial de pesaje de ganado, una jaula sin más, y está completamente sensorizada con cámaras. Que están marcadas en rojo, distintas cámaras convencionales, cámaras en 3 dimensiones. Tienen también una cámara térmica y un lector de crotales. Los crotales son unas anillas que se ponen en las orejas del animal y que identifican a ese animal. Pueden ser leídas electrónicamente y son las que le identifican. Y además, bueno, pues también hay una electrónica que controla todo. El procedimiento es, el animal entra y ahora se van tomando imágenes desde distintos puntos de vista y con esas imágenes nosotros vamos a tratar de estimar a partir de las imágenes el peso, la calidad, el sexo del animal, como ahora les voy a enseñar. La cámara térmica permite ver si el animal está enfermo, si tiene fiebre, con lo cual debe ser retirado de los lotes, y el lector de crotales permite identificar al animal. Identificarlo individualmente para trazabilidad. Bueno, esto que tenéis aquí es el funcionamiento. A ver si arranca. Ahí tenéis el animal, entra, ahí hay una cámara. La inteligencia artificial va de manera prácticamente automática determinando el peso, la actitud de la carne, o sea, la calidad, el sexo. Ahí tenéis la inteligencia artificial, bueno, va procesando las imágenes de las cámaras. Aquí, por ejemplo, veis cómo va en la anterior, en las imágenes anteriores, iba procesando imágenes de laterales e imágenes superiores para medir una serie de parámetros y estimar el volumen del animal y a partir de ahí el peso. El peso lo estimamos con un error menor al 2% ahora mismo. Ahora, por ejemplo, ahí bueno, pues está estimando también la calidad de la carne. La calidad de la carne en base a la conformación del animal. Como podéis ver, bueno, pues va haciendo una clasificación entre mala, buena o muy buena y además dando un grado de certidumbre en sus predicciones, ¿no? Por ejemplo, considera que el animal es bueno con un 55% de probabilidad. De igual manera, estima el sexo. Claramente, para la máquina esto es una hembra. Es una hembra y ahora cuando termina, bueno, pues el animal sale. El proceso en realidad es muy rápido. Aquí está ralentizado para el vídeo, pero el proceso es muy rápido. En segundos es como se hace todo. En muy poquitos segundos. A ver, perdón, a la siguiente. También podéis ver aquí ya el sistema completamente integrado en la manga de producción de la cooperativa. Ahí tenéis el lector de crotales, el ordenador, una pantalla para que el operario pueda ver lo que se está haciendo, las cámaras con las que está sensorizado todo el sistema. Y todo este equipo se encuentra en las instalaciones de Corsevilla, que es como os decía, una cooperativa ganadera que agrupa a unos 600 cooperativistas, 600 ganaderos de la Sierra Norte de Sevilla, pero también de Córdoba, de la Sierra Norte de Córdoba, de Huelva y también de la parte sur de Badajoz. Es sobre todo una cooperativa de ganado ovino, aunque también tiene porcino y vacuno. A lo largo del proyecto hemos, en los últimos meses, bueno, pues hemos procesado ya cerca de 5.000 corderos con este sistema. A la par, también se ha hecho una aplicación web a la que pueden conectarse los cooperativistas. Esta aplicación web está conectada con la máquina, con la base de datos, y los cooperativistas en todo momento pueden ver cuál es la estimación que ha hecho la máquina de sus corderos y además la propia aplicación, a través de un chatbot de WhatsApp, es capaz de indicarle al ganadero si es necesario que aporte algún tipo de documentación referente, bueno, pues a la genética de los animales, a las vacunaciones, etcétera. Entonces, en definitiva, bueno, pues esto es un proyecto de investigación, desarrollo e innovación, de investigación y desarrollo, porque este sistema no existe en el mercado, está hecho desde cero, ha sido diseñado desde cero por la Universidad de Sevilla, todo, incluido la inteligencia artificial. No se ha empleado una inteligencia artificial comercial, para nada, todo se ha desarrollado y programado desde cero, basado, bueno, en inteligencia artificial, en Internet de las Cosas y cuyo objetivo final es
mejorar la eficiencia en la tipificación de los corderos y, por tanto, bajar los costes de comercialización de los animales, ayudar a la trazabilidad de los animales para ganar en seguridad alimentaria y, bueno, en general dar un mejor servicio a los ganaderos. Y muchísimas gracias, pues quedo ahora a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Ahora, en nuestro siguiente ponente, tenemos a Rafael Casielles, de Bioazul, que nos va a presentar un grupo operativo que es Asarquía Sostenible, implementación de un sistema innovador de regeneración de aguas y fertirriego. Cuando quieras, Rafael. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Me escucháis? Se escucha el micro, ¿no? Bueno, pues yo voy a hablar del grupo operativo Asarquía Sostenible. Tenía una presentación, no sé si... Perfecto. Bueno, el grupo operativo Asarquía Sostenible, primero... Así mejor, ¿no? Lo tengo que así... lo primero que decir es que se desarrolla en un contexto muy específico, que es la comarca de la Asarquía, en la zona oriental de la provincia de Málaga, que está expuesta a una situación de escasez hídrica extrema. Para que os hagáis una idea, los agricultores, el principal reservorio de agua es el embalse de la Viñuela, y este invierno estaba al 7% de su capacidad. Ahora con las lluvias pues está un poquito mejor y ha estado y su capacidad actual es el 20%. De hecho, los agricultores no pueden tomar agua del embalse de la Viñuela desde el año 2022. O sea, llevan más de 2 años en el que su única fuente fiable es el agua del subsuelo o el agua subterránea y las aguas regeneradas. Entonces, ha habido un pequeño paréntesis este verano donde sí se les ha permitido tomar agua de la Viñuela. La situación, imaginaros una comarca en la que el principal negocio es la agricultura y en particular los cultivos subtropicales, altamente demandantes de agua, con esta crisis tan grave de disponibilidad de recursos hídricos. Además también se produce un conflicto entre usuarios y un daño a la credibilidad y a la imagen de los propios agricultores, porque son la diana de las críticas en un contexto de competencia por un recurso escaso que todo el mundo necesita. Por tanto, hay una necesidad, ¿no?, de resolver este conflicto o esta situación. Nosotros entendemos primero que es un problema muy complejo, que no tiene una solución única, pero que hemos apostado por promover el uso de aguas regeneradas, es decir, aguas residuales de origen urbano que son tratadas hasta una calidad óptima que permite su riego su riego agrícola. Este grupo operativo realmente tiene una trayectoria de muchos años. Nosotros empezamos en el año 2015 en un proyecto de Horizonte 2020 que se llama Rich Water. En aquel momento la crisis de agua se percibía, pero no era de tanta gravedad. Y cuando nosotros empezamos a trabajar en la Asarquía, el principal problema era un problema de confianza en el recurso agua regenerada. Se pensaba o se temía que las aguas regeneradas podían ser dañinas para los cultivos, para la salud, y en el proyecto de Rich Water nuestro principal objetivo fue desarrollar una solución innovadora basada en un bioreactor de membrana que tuviera un efluente de alta calidad, de manera que pudiéramos reforzar esa confianza, y sometimos esta tecnología a una validación externa. Hubo una entidad que, validó que la calidad de nuestro efluente era tal que cumplía todos los requerimientos legales. En ese contexto nos dimos cuenta de que había un gran interés por conocer más sobre uso de agua regenerada. Había muchísima también preocupación por la propia gestión del recurso, no solo la calidad. Entonces, en ese contexto fueron surgiendo otros proyectos, como por ejemplo el proyecto Suwannoo Europe, donde estábamos más enfocados en transferir conocimiento existente, o el proyecto Fit for Reuse, donde desarrollamos una guía práctica para los agricultores. Esa comunidad que se creó entonces en la Asarquía, pues generó este grupo operativo y además lo que hoy conocemos como un Living Lab, que está reconocido como tal en la Plataforma Europea del Agua, y donde ¿cuáles han sido los aspectos centrales de este Living Lab o de este grupo operativo? En primer lugar, expandir
los estudios agronómicos, porque no fue un objetivo de los anteriores proyectos el conocer el impacto agronómico. Nosotros nos centramos en el desarrollo de la tecnología, que era, digamos, nuestro papel. Pero debido a ese interés empezamos a trabajar con TROPS, con el IHSM La Mayora y con las comunidades de regantes para conocer los efectos en productividad, en calidad de fruto, no solo en aguacate y mango, que fueron los principales cultivos en Richwater, sino también en otros cultivos como pitaya, como maracuyá, tomates, porque nos permitía tener ciclos de producción más corta. Teníamos también otras limitaciones que, además, se requería todavía más información en cuanto a la gestión y muy en particular en cuanto al uso de nutrientes. Las aguas regeneradas tienen una ventaja o una oportunidad, que es que en su contenido hay nutrientes que pueden ser directamente asimilados por la planta, pero esto también puede ser un riesgo, porque esos nutrientes, si no se gestionan de manera adecuada, pueden acabar contaminando acuíferos y otros cuerpos de agua. Por lo tanto, el uso de aguas regeneradas requiere esfuerzos adicionales en la gestión de los nutrientes. Y en el grupo operativo Asarquea Sostenible, ese ha sido uno de los grandes caballos de batalla, desarrollar una herramienta digital que incorpore, digamos, que se adapte a las necesidades del agricultor, porque desarrolla una receta de fertilizantes teniendo en cuenta en el balance los nutrientes que ya lleva el agua regenerada. Fijaros que con la multitud de herramientas digitales que hay en el mercado, casi todas están orientadas al riego, y para la fertilización hay muy pocas, y no todas tienen ese carácter finalista de decirle al agricultor cuál es la receta, y apenas ninguna, y las que hay están en fase de desarrollo y investigación, que digamos tenga en cuenta el recurso agua regenerada como un aporte de nutrientes extra. Entonces, esa es un poco la gran innovación que nosotros tenemos en Asarquea Sostenible. Además, estamos trabajando, como decía antes, cultivos alternativos como la pitaya y el maracuyá, que requieren menos agua. Estamos intentando complementar, mejorar ese balance nutritivo con estudios foliares, de análisis foliares o estudios de savia, y también con análisis coste-beneficio para que, digamos, una parcela, una finca, pueda calcular si la inversión que es necesaria para regenerar agua es rentable de acuerdo con las perspectivas de venta a futuro del cultivo que podría tener. Aunque, como dicen bien los agricultores, el agua más cara es el agua que no se tiene. Muchísimas gracias, Rafael. Ya te me puede llamar Rafa, ya te iba a colegar. Bueno, ahora empezaría nuestra fase más interesante, que sería la de exposición, es decir, el debate. Disponemos ya de 15 minutos, lo siento, pero no hemos ido comiendo, me han parecido todos muy interesantes. Y yo hacía una primera valoración. Mirad, en el reto de la sostenibilidad, ¿no? Nuestro bloque era gestión de recursos. Me ha encantado porque 3 temáticas eran de agua, pero además de agua vista desde otro punto de vista. Entiendo que AUSI, en el grupo de Ecovalía habéis trabajado ese agua general en una finca en extensivo. Emilio nos daba una característica en ganadería y ahora Rafael nos cuenta el cultivo, o sea, los grandes demandantes de agua, ganadería de vacuno de leche y grandes frutales en zona, las dos ambas, qué curioso, donde el agua es un recurso bien escaso. Y después nuestros compañeros han trabajado en IA, que me parece súper interesante, es decir, cómo aplicar esa inteligencia artificial en manejos que son súper rutinarios como es el ovino. Y luego la otra parte de la sostenibilidad que nos contaba Raúl entiendo también el tema de qué hacemos con el suelo, qué hacemos con sus competencias, y nos has plantado también aquí un lema que es calidad, productividad. O sea, me parece muy interesante las temáticas. Yo quería ahondar en esas necesidades de sostenibilidad que tenemos en nuestro mundo agrícola, y entonces, por empezar el debate, lo decía porque habéis tocado puntos muy distintos, pero que a la vez nos hemos acercado en una temática, que es qué hacemos con la sostenibilidad. Vamos a empezar por Raúl, de allí hacia acá si queréis, y nos contáis qué reto te planteas tú. Yo comentaba con él decía, la vida de los suelos. La vida de los suelos, lo difícil es convencer al agricultor. ¿Nos puedes explicar cómo ves esa sostenibilidad, esa transferencia?
ya simplemente funciona, ¿no? ¿Así? ¿Se oye? Bueno, como dices, la regeneración de los suelos, yo creo que estamos todos de acuerdo en que es un aspecto clave de la sostenibilidad, ya lo reconoce la FAO. Sin embargo, tenemos todavía un reto, que es, primero, hacerla realidad y, segundo, convencer a los agricultores, que es realmente de los que depende, que eso tiene un sentido, no solo desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista económico. Y yo creo que lo comentábamos antes, hay 3 tipos de agricultores fundamentales que a mí me parece que son los que nos podemos centrar. Un primero, que es el agricultor tradicional de toda la vida, que quizá es más difícil de convencer, aunque tiene un potencial enorme porque son realmente conocedores de la tierra. Sin embargo, ellos es muy difícil que acepten este tipo de prácticas que son, digamos, para ellos carentes de sentido. Y luego tenemos al agricultor o ya, digamos, mediano empresario, normalmente de un nivel educativo elevado, que tiene una visión más hacia el futuro y que entiende que el futuro pasa por la sostenibilidad y por la producción de una forma más respetuosa con la naturaleza. Y es en este grupo en el que nosotros realmente estamos centrados ahora mismo, ¿no? El tercer grupo sería el de las grandes empresas, que tienen mucha inercia. Entonces, un poco para completar la respuesta, dentro de este marco tenemos una situación que es real, y es que ese cambio de manejo tiene un peaje durante el periodo de transición, y yo creo que nuestro reto fundamental es encontrar estrategias que nos permitan acelerar ese periodo de transición. La recuperación del suelo, por supuesto, es una, pero tenemos que apoyar decididamente, sí o sí, a la nutrición de las plantas para poder producir sin una merma económica para el agricultor, sobre todo durante esos primeros años. Muchas gracias. Ligado con ese tema, quiero ir saltando para que no nos vayamos ahora a otro lado. La sostenibilidad, entendida como ese manejo del suelo, me encanta, y me encanta sobre todo ese cordero ecológico, que entiendo que aprovecha la viña y que aprovecha un producto completo. Ausi, en tu proyecto que ya está terminado de grupo operativo, es decir, esa plataforma me parece mágica en las huellas, ¿no? Porque también los viñedos, también el ovino, esos cebaderos, es decir, es útil, la utiliza todo el mundo, está abierta. ¿Cómo podemos, aquí Emilio o Rubén, ¿no?, que son ganaderos, utilizar? Bueno, pues la plataforma esta sigue, aunque el grupo operativo ha finalizado, ya comentaba que la mantenemos abierta y sigue funcionando, y estamos teniendo datos muy interesantes de cara a la sostenibilidad, porque el reto de la sostenibilidad también ha llegado para quedarse, como se hablaba en la mesa anterior del tema de digitalización, y en producción ecológica nos lo tomamos muy en serio, pero es que además vemos datos muy interesantes. Hemos visto que podemos llegar a reducir el uso, el consumo de agua en finca hasta un 20%, y cuando tenemos una finca donde el grado de biodiversidad es medio, ya podemos contar que la reducción en el uso de fitosanitario puede llegar hasta el 38%. O sea que además de lo que estamos... ¿Las fincas eran mixtas, perdona? No. Es una finca que contaba también con una industria agroalimentaria. Por eso hemos podido calcular la huella de agua total del producto, no solamente del uso en la finca, sino también en la parte de la industria agroalimentaria. Interesante. Lo decía también porque podríamos utilizar una ganadería, un agricultor, es decir, una finca ganadera. Porque la biodiversidad que tú... Claro, una finca ganadera puede utilizar la herramienta para la parte de la biodiversidad, del grado de biodiversidad. Para el agua está pensado para cultivo. Y la industria, ambas cosas. Y seguimos saltando. Rubén, me ha encantado lo que nos dedicamos a ganadería. Sabemos las horas que eso lleva. Me gusta que sea vuestro el prototipo. Y cuéntanos cuáles son los beneficios sostenibles, aparte de, lógicamente, de tiempo, que entiendo, y no sé por dónde derivarlo, a la calidad o... Bueno, vamos a ver, el proyecto... ¿Me escucha bien? ¿Me escucháis? Sí, perdón. Vamos a ver, el proyecto está centrado en la mejora de la eficiencia, de la tipificación. Con eso no solo ganamos en calidad,
en calidad para el consumidor, sino sobre todo una reducción de costes que hace al mundo rural más sostenible, precisamente. Corsevilla tiene dos problemas, la cooperativa que nos ha planteado el problema, que nos ha planteado todo este trabajo. Tiene dos problemas fundamentales. Uno de ellos es el bajo margen comercial que tiene el cordero, muy bajo, y que en su caso además tienen un problema, y es que ahora mismo el mercado del cordero ya no está en España, está en los países islámicos. Y resulta que la mayor parte del cordero no sale ni por Cádiz ni por Lisboa, sale por Valencia, y Corsevilla, por su posición geográfica, tiene una desventaja competitiva porque tiene que llevar su producto, lo tiene que llevar hasta Valencia con un incremento de costes con respecto a lo que puede ser una ganadería de Castilla o más cercana a estos puertos de salida, ¿no? Entonces para sobrevivir necesita perentoriamente reducir sus costes. Pero además tiene otro problema, y es el de relevo generacional. Los ganaderos se están haciendo mayores, se están jubilando y no tienen a quién dejarle el negocio. La gente más joven no quiere porque es un trabajo muy duro, pero sobre todo porque realmente el rendimiento económico es pobre. Entonces, iniciativas como esta, llevar la tecnología al mundo rural, lo que puede hacer es justamente bajar esos costes y hacer que sea mucho más sostenible y que sea más atractivo también para esas personas que tienen que tomar el relevo. Y Rubén, el prototipo es prototipo ahora mismo. No tenemos... Sí. Ya, ¿lo podemos comprar? No, bueno, son dos prototipos realmente. Uno es el que os he enseñado, la jaula, que es por el que empezamos, y el segundo es ya todo el sistema está integrado en la manga, en el pasillo por el que van los corderos, ¿no? En la manga de Corsevilla. Y ese ahora mismo se está evaluando. Está abierto. El grupo está abierto, bueno, estamos finalizando ya, estamos terminando con las conclusiones finales. Y ahora el comprarse, bueno, no se ha planteado realmente como un producto comercial, pero se podría comercializar. Los materiales no vienen a ser más de 3.000 euros la compra de las cámaras y demás. Realmente lo valioso es el software, pero eso, bueno, como universidad nosotros lo publicamos y es... Y la verdad que es un ejemplo, además, tú decías, de inteligencia artificial basada, o sea, al detalle en esa ganadería. Muchísimas gracias. He dejado a los aguadores. Rafa, yo tengo una pregunta mucho más clara, porque Cuéntame. creo que tenéis muchas más sinergias, tanto Emilio como Rafa, porque sois ganaderías, estáis haciendo regeneración de agua. Regeneración de agua. ¿Podemos? ¿Confederación nos permite que riegos? Allá hablabas de ozonización, o sea que estabais utilizando regeneración vía Correcto. otras opciones, pero ¿de dónde proviene vuestro agua principalmente? ¿De los lisiviados? No, nosotros usamos agua residual municipal, el agua que sale de los hogares. O sea, estamos hablando, efectivamente hay una cuestión cultural, que es un agua que percibimos como si, que parece que siempre va a estar contaminada, pero la calidad del agua depende también del tratamiento al que se le lleva a cabo y de los parámetros de calidad. Existe una regulación que además es un reglamento europeo donde están definidos los parámetros de calidad para que podamos regar. Si cumplimos con esa calidad de agua, que puede ser incluso mayor. Nosotros nos hemos encontrado con calidad del efluente que a veces es mayor que la del propio pantano de la Viñuela, por ejemplo, porque puede haber fuentes de contaminación específica en otros cuerpos de agua. Lo que pasa es que hay una reticencia. Bueno, pues porque no conocemos. Hay países, por ejemplo Israel o Chipre, donde la mayor parte del agua de cultivo procede de agua regenerada. Y no nos tenemos que ir mucho más lejos. En Murcia, más del 90% de las aguas residuales se tratan para regenerarse en agricultura y supone una contribución importante al riego. Por lo tanto, a mí me gustaría transmitir un mensaje de seguridad. Si se cumple la legislación, que es bastante exigente, y de hecho, durante la negociación por el propio reglamento europeo, se ha sido muy garantista. Había países que han tirado más por ser más exigentes y que un poco han ganado esa batalla por ser más garantistas. Yo creo que podemos confiar. Un agricultor que usa agua regenerada necesita tener una licencia para ello, necesita hacer análisis periódicos de calidad y además esa calidad está adaptada a los tipos de cultivo. Es mayor la exigencia cuando puede haber un contacto potencial entre agua y cultivo y es menor, por ejemplo, para cultivos arbóreos. Y las exigencias para cultivos hortifrutícolas donde hay contacto son enormes, mayores. Para que os hagáis una idea, el umbral de calidad de E. coli es de 10 huevos por cada 100.000 litros, que es mayor que las aguas de baño de una piscina. O sea que garantía total.
Sí, sí, es cierto. Y además entiendo que es el futuro. Emilio, me gustaría que nos explicases también en esa zona deprimida de agua, es decir, con déficit negativo, entiendo, de agua, cómo se enfrenta, por ejemplo, el reto, ¿no? Es decir, el reto en qué está, en usar menos o en como la alternativa regenerar. ¿Eso sería posible? Pues el proyecto intenta un poco enfocarse en mejorar la eficiencia en el manejo dentro de la ganadería. También un poco buscando esa sostenibilidad que ha hablado nuestro compañero Rubén, de hacerlo sostenible en el tiempo, el relevo generacional. Si los ganaderos o la comarca ve que un recurso tan importante como es el agua, que hemos tenido ahora situaciones de sequía en la zona, donde ha habido cortes hídricos y demás, si vemos que un recurso es limitante de la productividad de la ganadería, no hay relevo generacional, no puede haber esa sostenibilidad. Entonces va un poco en buscar esa sostenibilidad, en esa mejora en la eficiencia del consumo hídrico y, por supuesto, estamos abiertos, se están investigando en intentar buscar más otros sistemas de recuperación de agua, de buscar el recurso hídrico donde ahora mismo no lo estamos viendo, ¿no? Esa valorización de residuos que tenemos, como ha hablado de los lisiviados o algo, es súper interesante lo que habla Raúl del agua regenerada, yo creo que es algo fundamental. Solamente nos lo planteamos cuando una necesidad y yo creo que es muy interesante. Hay regiones como Murcia, Canarias, que no tienen el recurso y lo tienen que crear de la nada y ya lo están haciendo. Y creo que es el futuro y donde tenemos que darle la vuelta. Vale, muy interesante. Yo, por acabar con conclusiones, sí que queda un minuto, pero no quería terminar de cerrar el debate. A mí, Rubén nos decía, hablamos de IA. Yo creo que el potencial de IA en ganadería es fundamental, nos queda mucho por hacer, pero también quería unir a dos ponentes, porque tanto Raúl como Ausi habláis del suelo, y del suelo, que al final no es vida. Vosotros lo habéis visto desde la biodiversidad, vosotros lo veis desde otra perspectiva, pero sí me gustaría que, muy escueto, muy rápido. Por ejemplo, empezamos ahora por Rubén. Dime una frase, reto, sostenibilidad, en relación con la inteligencia artificial. Raúl nos cuenta un detalle del suelo. Ausi, por favor, cuéntanos también cuál es el reto de esa biodiversidad. Cerramos con Emilio, nos cuenta una frase muy final que nos haga cuál es el futuro de la ganadería, en este caso lechera. Y por favor, Rafael, me gustaría que acabara nos cuente qué reto tenemos con el agua, cuáles son las oportunidades, sobre todo porque tienes H2020. Nos gustaría saber cuál es el siguiente proyecto que hay que pedir para tener más agua. Empezamos entonces, Rubén. Perdón, que Rubén con la IA, ¿no? Bueno, ya que me pide una frase, la inteligencia artificial ha venido para complementarnos y para hacer nuestros procesos más eficientes. Raúl. Bueno, yo diría simplemente que sin suelo no hay vida y sin vida no hay suelo, con lo cual el suelo es fundamental. ¿En Cádiz no tenéis problema de agua? En Cádiz tenemos problema de agua, por supuesto que sí. Bueno, yo diría que poner en marcha prácticas respetuosas con el medio ambiente, donde estén valorando la sostenibilidad, no es caro, al contrario, nos beneficia porque es rentable económicamente también. Y da productos de calidad. Emilio. Tenemos que estar abiertos a la digitalización, a la inteligencia artificial, que nos hagan más fácil nuestro trabajo, que aumenten la sostenibilidad y sobre todo que esos trabajos tan duros que ahora o que se están perdiendo o que no lo queremos tener, intentar que sea más abierto al público. Bueno, decir que el problema del agua es sumamente complejo, nos enfrentamos a tiempos difíciles y no hay soluciones mágicas. Hay que aprovechar todos los recursos disponibles, hay que pensar en la oferta de agua, pero también en la demanda y combinar todas las soluciones, ver cómo la agricultura puede gastar menos y ver cómo podemos aprovechar cada gota de agua que tengamos siempre desde la sostenibilidad, tanto ambiental como económica, ¿no?
Bueno, pues muchísimas gracias a esta mesa. Me ha encantado poder participar de ellos. Y sí, yo sí que quería también decir algo como final. No podemos dejar la gestión de recursos y la sostenibilidad. Tú decías, viene para quedarse, ¿no? Viene para que se nos incorpore. O sea, es tan básico como el pensar en algo. Es decir, alguien decía, está en el ADN, tiene que estar en el ADN, porque, como decíamos, tanto la agricultura como la ganadería son principales, son fundamentales para Andalucía y para, lógicamente, nuestra vida. Así que muchas gracias de nuevo a esta mesa, gracias a esos grupos operativos y que además me encanta porque se están derivando en Living Lab, que me parece que son mucho más cercanos. Yo creo que incluso el de Rubén como el de Rafa me parecen básicos en esa mejora también de calidad de viñedo y, por supuesto, en el vacuno de leche, esa responsabilidad, que es una responsabilidad el agua. Muchas gracias.